Bueno, entonces iniciamos con patología de cavidad oral. Ahí nos traen entonces varias enfermedades que se relacionan pues con el tejido dental y periodontal. Vamos a mirar pues como las más comunes, las que uno más ve en la práctica clínica. Y de todas maneras uno piensa pues es que el que tenga estas lesiones va al odontólogo, pues muchachos, a veces no. Sobre todo cuando uno hace, por ejemplo, controles de crecimiento y desarrollo del niño sano, y estas cosas, uno es el primero que tiene contacto con los niños y alcanza a ver esas lesiones que puedan tener. Entonces ahí toca pues eh, orientarlos obviamente pues al odontólogo, pero muchas veces los pacientes no consideran que son hallazgos patológicos y solamente es uno cuando incidentalmente se encuentra pues como esas lesiones y debe entonces reorientarlos. Entonces la caries dental es una enfermedad que es bastante común, afecta principalmente pues a los niños, se relaciona directamente con las condiciones de higiene que pueda tener este individuo. Resulta que nosotros pues tenemos una microbiota oral bastante rica, ¿cierto? Tenemos mucha variedad de microorganismos, tenemos gérmenes gram positivos, gram negativos, tenemos anaerobios y hay algunas bacterias que se encargan de formar algo que se llama biopelículas. No sé si de pronto las han escuchado, las han leído, biopelículas o biofilms. Las biopelículas van haciendo, así como su nombre lo dice, como una capita sobre los dientes y ellas se van favoreciendo esa formación de esas capitas gracias a la falta de higiene, pues, y a la ingesta de azúcares dentro de la dieta. Todo esto, digamos que favorece de cierta manera que ellas vayan invadiendo y se vayan amañando dentro de la boquita. ¿Qué va ocurriendo? Entonces ellas se van ubicando en la parte más superficial del diente, empezando entonces a lesionar a partir de estructuras como el esmalte, la dentina, pero en la medida en que se va quedando esa lesión y se van aumentando pues más como la colonización sobre el dientecito, se van lesionando las otras estructuras de mayor profundidad, llegando inclusive a comprometer hasta la raíz del diente y causando pues otro tipo de lesiones, tipo abscesos, como lo vemos aquí. En esta región, entonces podemos ver que es una lesión muy superficial, en esta otra entonces vemos que ya va aumentando su profundidad, comprometiendo posiblemente ya no solo el esmalte, sino también la dentina del diente, y finalmente aquí vemos cómo comprometió la raíz dental. Y vemos acá una colección, vemos la formación de un absceso periodontal que está localizado pues aquí en las estructuras del sostén, que esa sería la parte del componente alveolar óseo de cualquiera de los maxilares, ¿cierto? Entonces puede aparecer en cualquier parte de los dientes, en cualquier ubicación, la mayoría de las veces como en los dientes más distales o de más difícil acceso para el cepillado. Ahí entonces nos toca reforzar mucho los hábitos de higiene. Recuerden que la recomendación es siempre cepillado 3 veces al día y el uso de la seda dental mínimamente una vez al día. Aquí vemos entonces algunas lesiones, ojo con los surcos o las moritas que tengan como esas grietas muy pronunciadas, porque entonces ahí es mucha más facilidad que de pronto van a aparecer esas lesiones, estar muy atentos, a veces como les digo nos pueden llegar los pacientes con este tipo de lesiones y poder ser algo de normalidad pues como para los familiares y en ese caso pues nosotros tenemos que redireccionarlo pues para la interconsulta. Profe, A ver, dime. ¿me pueden retroceder un segundito la diapositiva anterior? Yo miro algo. Ya, listo, muchas gracias. Ujú. En algunos casos, pues puede llegar hasta la muerte del dientecito y finalmente, pues la pérdida de la pieza. Tenemos otra, esta es más, digamos, una enfermedad inflamatoria. En ese caso, entonces, gingivitis es la inflamación de la gingiva es la encía, obedece también a fenómenos pues de acumulación de placa secundaria a la mala higiene o a los malos hábitos de cuidado. Ojo con, sobre todo como cuando hablamos de higiene, no solamente son los pacientes que no tengan acceso a, a estos elementos pues como de aseo, sino también a los pacientes que tienen enfermedades mentales
donde ya van descuidando como su apariencia personal, sobre todo los esquizofrénicos que van siendo como un poquito desordenaditos, ya se van quedando sin bañar, sin peinar, sin cambiarse la ropa y además sin cepillarse los dientes. También los pacientes que tengan alguna enfermedad mental, por ejemplo, retardo mental, ejemplo, síndromes demenciales también pueden cursar con este tipo de patologías y también los pacientes que empiezan a tener, ¿cómo se llama? Adicciones, pues, a farmacodependientes. Entonces, quienes van teniendo adicciones a ciertos tipos de sustancias también entonces van de cierta manera generando un descuido de su apariencia física y también de su higiene corporal y pues ahí también de la cavidad oral. Entonces también podemos ver la presencia, por ejemplo, con frecuencia de caries, de gingivitis, de periodontitis, de fracturas dentales descuidadas en los pacientes también que utilizan sustancias de abuso. Es más frecuente entonces también en la edad adolescente, en los pacientes pediátricos, y vemos aquí cómo está pues el tejido completamente congestivo, eritematoso, que está rodeando pues cada una de las collitos del diente. Cuando de pronto estamos siendo muy severa la inflamación, cuando el tejido se vuelve muy friable, friable es que es como que se lesiona fácilmente, o sea, tan congestivo que pasa el cepillo de dientes y puede sangrar con facilidad, como vemos en esta imagen. Miren la comparación de la encía de la arcada superior con la inferior. En la inferior pues es completamente pálida, la superior entonces vemos que es un tejido que es bastante hiperémico, inclusive se ve pues como con eh, eh, ¿cómo se dice? Estigmas de sangrado también. Y en ese caso, entonces ya además de la gingivitis, encontramos gingivorragia, o sea, sangrado de las encías, secundario pues a ese fenómeno inflamatorio o una posible escoriación. La periodontitis, entonces, ya digamos que es como un estado más avanzado de la enfermedad, tiene la misma base porque todo se trata pues como de sobrecolonización bacteriana y también puede obedecer a hábitos de higiene, pero aquí en la periodontitis, como es, digamos, como de una forma mucho más profunda, la afectación que aparece en los tejidos, podemos también asociarlos a cierto tipo de condiciones, sobre todo cuando hablamos de inmunosupresión, y en ese caso entonces puede ser mucho más grave las lesiones periodontales que aparecen. En este caso entonces hablamos de periodontitis cuando se alteran o cuando se comprometen las estructuras de sostén del dientecito. Ya no es solo el diente, sino que ya vemos alterado entonces la parte del hueso alveolar, los ligamentos periodontales, donde finalmente hay un fenómeno inflamatorio, infeccioso y que puede cursar inclusive con la pérdida de la pieza dental también. Frecuentemente entonces aisladas en estas periodontitis, actinobacillus, porfiromonas, Prevotella intermedia. Y hay algo importante con ellas y es que ocasionalmente uno podría hacer bacteremias. Y esto es muy importante porque como tenemos un fenómeno inflamatorio ahí, es decir, estamos bajo un aumento de la permeabilidad vascular, cuando uno se cepilla los dientes, fácilmente uno puede hacer translocación bacteriana, esas bacterias migrar y colonizar en otras partes del cuerpo. Por eso es que a veces entonces hablamos que puede aparecer endocarditis bacterianas o abscesos pulmonares secundarias a lesiones dentro de la cavidad oral originalmente. Obviamente estamos hablando ya en el contexto más exagerado y en el paciente pues que posiblemente tenga una inmunosupresión. En el paciente inmunocompetente posiblemente no alcanza a hacer una bacteremia realmente sintomática, puede hacer bacteremias asintomáticas que él mismo pueda controlar, pero en el contexto del inmunosuprimido se pueden ocasionar lesiones muy graves. Aquí pues algunas como esas condiciones que se han asociado frente a la migración de la periodontitis de forma sistémica. Y hay otra condición que es de inmunosupresión relativa, que es la paciente gestante o embarazada, en donde también se ha visto que pueden hacer bacterias sintomáticas. De hecho, las enfermedades periodontales, la caries dental, las gingivitis en las mujeres embarazadas son de especial cuidado precisamente por eso mismo, porque con el cepillado de los dientes hacen bacteremias y esto puede llevar a hacer amnionitis, inclusive cursar con amenazas de parto pretérmino. Entonces, por eso es que siempre dentro del control prenatal está estimada la valoración con odontología mínimamente una vez por trimestre, tratando de prevenir este tipo de lesiones.
Como es el tejido pues, de sostén periodontal el que se altera, pues entonces ahí el tratamiento ya sí necesariamente es pues como de que implante pues o de mejorar esas estructuras de sostén. Aquí vemos entonces como un procedimiento, no es, como les digo, les estoy poniendo el escenario más terrible, pero hemos pues encontrado pacientes con este tipo de lesiones. No se les olvide, sobre todo nosotros que somos los que hacemos los controles de los pacientes diabéticos, de esos pacientes que tienen inmunosupresiones de base, que de pronto son pacientes adultos mayores y que tienen prótesis dentales. Muchachos, es obligación hacer que el paciente se retire estas prótesis. Nosotros tenemos que revisarle toda su encía, su paladar, precisamente porque aparecen lesiones que son potencialmente graves para esos pacientes, que pueden generar a largo plazo otra infección en otra parte, como acabamos de hablar ahorita, una endocarditis bacteriana que puede matar al paciente. Entonces, siempre hay que pedirle que se retire las prótesis para poder vigilar cómo está pues el estado de las mucosas, cómo se encuentran, y no solamente pues previniendo infecciones, sino también patologías tumorales, lesiones precancerosas o premalignas, que de pronto ellos no se percaten con el cepillado, con el aseo pues diario, y nosotros entonces sí puntualmente tenemos que entrar a hacer una revisión adecuada. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen a variar como de peso, ¿cierto? Tienden de pronto a estar aumentados de peso, luego a bajar rápidamente de peso y las prótesis dentales van quedando flojitas, entonces van haciendo a veces laceraciones dentro del mismo tejido dental y por ahí, por esas lesiones traumáticas, puede entonces irse una infección. Entonces, ojo, hay que estar muy pendientes, sobre todo, como les digo, pues ustedes que les va a tocar hacer controles de esas patologías crónicas, siempre ser muy cuidadosos con ese tipo de exámenes, igual que, por ejemplo, con los piecitos. Hay que pedirle al paciente que se descalce, hay que mirar cómo se cortan las uñas, hay que mirar que no tenga callitos, hay que evaluar la sensibilidad de las plantas de los pies, de los deditos de los pies, porque ahí entonces estamos mirando si de pronto habrá alguna neuropatía diabética. Y es más, si el paciente tiene, por ejemplo, alguna neuropatía y tiene una lesión, tiene un callo que se está lesionando, lacerando, o tiene, por ejemplo, una ampolla que se infectó, o tiene, por ejemplo, una uñita enterrada y como tiene neuropatía no siente y no se da cuenta. Entonces, son los médicos los que tenemos que estar ahí pendientes de esas lesiones iniciales para evitar pues la progresión. Hay otro tipo de lesiones que también nos encontramos con frecuencias, que son las aftas o las llagas, pues, que son las úlceras orales que aparecen, que pueden aparecer dentro de cualquier parte del tejido. De hecho, pueden aparecer a nivel del paladar, o pueden aparecer en los carrillos, o pueden aparecer en el piso de la boca, en la lengua, en fin, hay diferentes, pues, como áreas en donde aparecen. La mayoría de ellas son traumáticas, es decir, con el cepillado de los dientes o al estar masticando nos mordemos y se producen esas úlceras. Con frecuencia podemos encontrar entonces que ellas se alivian de manera espontánea, que rápidamente pues se curan y el paciente pues tiene un tejido completamente pues íntegro otra vez. Raras son las veces en donde esas úlceras entonces quedan ahí pues como sin curarse o tienden a reaparecer. Es decir, digamos que tiene una llaga y más de 2 semanas y esa llaga está ahí o está mucho más grande o ya empezaron a aparecer varias llaguitas alrededor, en fin, eso no es normal, ¿cierto? O por ejemplo, que el paciente tenga una llaguita, se le cure y a los 15 días vuelve y tenga otra llaguita, se le cure, pues todo el tiempo se le sana, pero vuelven y le aparecen, se le sanan y le aparecen, tampoco es normal, ¿cierto? De ahí tendríamos que entrar a mirar o a explorar qué cosas son las que le pueden estar causando que esas lesiones no se mejoren con facilidad y que reaparezcan nuevamente. Entonces ahí tendríamos que entrar a mirar si de pronto es un paciente en el contexto de la inmunosupresión, revisar si de pronto no tiene alguna enfermedad que cause serostomía, por ejemplo, el síndrome de Behçet o la enfermedad de Behçet, en donde el paciente puede tener mucha serostomía y en ese caso entonces favorecer la aparición de las llagas, o que el paciente tenga, por ejemplo, una enfermedad inflamatoria intestinal en donde las mucositis, es decir, la inflamación de la mucosa, también puede estar acompañando
a esa diarrea crónica pues característica de la enfermedad inflamatoria intestinal. A veces hay causas como avitaminosis, en donde también entonces podemos favorecer esas mucositis. El paciente, por ejemplo, que tiene déficit de B12, empieza a hacer una lengua que se va fisurando, que se va lesionando y pueden haber úlceras a repetición. O poder también ser la lesión inicial de una neoplasia de la cavidad oral, de un carcinoma de la boca. Entonces también una llaga que no sane, ojo, habría que biopsiarla para determinar pues que no vaya a ser una lesión premaligna y que nos esté pues como alertando sobre alguna posible neoplasia posterior. Entonces, mucho cuidado, las llagas son digamos que muy frecuentes y a veces menospreciadas, pero cuando tenemos que estar muy atentos, cuando no se sanan o cuando son recidivantes, es decir, el paciente no le falta la llaga, se le sana, pero vuelve y le aparece, se le sana y vuelve y le aparece. También habrán algunas úlceras que puedan aparecer acompañando a unas enfermedades infecciosas. Ustedes vieron, por ejemplo, herpes virus, entonces pueden aparecer un tipo de úlceras, pero digamos que la evolución es muy clara porque aparecen unas vesículas, el paciente pues frecuentemente tiene esos fueguitos, comprometen además la cavidad oral, pues pero de manera perioral, es decir, los labios, la comisura de los labios, bueno, en fin. Y son autolimitadas y aparecen como en unos periodos de tiempo muy específicos. El paciente, por ejemplo, está estresado, le dio el herpes, aguantó mucho sol, le dio el herpes, le vino el periodo, le dio el herpes, está en exámenes, le dio el herpes, tiene una infección viral simultáneamente, le dio gripa, entonces tiene herpes. Aparece pues como en momentos muy, muy precisos y que el paciente se lo manifiesta aún. Eh, a ver, de llaguitas, ¿qué más? Bueno, aquí podemos ver pues como diferentes localizaciones y tipos de lesiones. Esta es muy linda, esta última imagen me gusta mucho porque es muy característica de una enfermedad que yo creo que también han visto. Esta que vemos acá, de estas lesiones en el paladar, miren que son como muy exquisitas, pues como muy ahí en el límite entre paladar duro y blando. Miren que está ahí como muy bien localizaditas y miren que son lesiones pálidas, pero alrededor tienen un halo eritematoso, muy característica, ¿cierto? Pues como muy, muy clarito se ve ahí como el patrón, son como un patrón raro, son distintas y son muchas y son chiquiticas y ahí pues como localizadas en la parte posterior. Acuérdense que por ahí también aparece un virus, que es el virus Coxsackie, que causa herpangina. La herpangina entonces es una enfermedad de tipo viral, es autolimitada, pero con Coxsackie hay algo importante y es que causa una faringoamigdalitis, pues sobre todo en los niños, es donde lo vemos y Coxsackie le gustan mucho los peluches, pues queda como mucho tiempo ahí, entonces aparecen pues todos los niños de la guardería como con faringoamigdalitis tiempo y a veces esto se nos parece a una faringoamigdalitis bacteriana y a todos les metemos penicilina o le empezamos a dar acitromicina vía oral y realmente es una infección de tipo viral. De hecho, esta mañana estaba dándoles a los muchachos más grandes una charla de uso racional de antibióticos. Muchachos, hasta el 90% de los síndromes febriles son virales y estamos abusando, sobreabusando del uso de los antibióticos. Es impresionante las cifras de estadísticas que hay reportadas y definitivamente ya se han convertido en un arma casi que en contra de nosotros, porque gracias a ese mal uso, pues las bacterias cada vez están haciendo, potencializando más esos mecanismos de resistencia. Entonces, estamos, háganse de cuenta, como hace 100 años, cuando no habían antibióticos, que los pacientes se morían de la infección, ahora también se mueren de la infección porque las bacterias ya han hecho mecanismos de resistencia tan poderosos que finalmente casi nada, pues no hay un solo antibiótico que les sirva o no podemos asegurar que con un solo antibiótico van a tener. Entonces, de una vez ustedes que están chiquitos para que vayan aprendiendo. Entonces, bueno, acá vemos otras úlceras pues traumáticas, estas que se ubican pues como más acá y esta que ya parece sobreinfectada y está bastante profunda. Entonces, por ejemplo, si este paciente esta úlcera le queda ahí por muchos meses, hay que hacerle una biopsia, diagnóstico histopatológico, porque esta lesión nos puede estar alertando sobre otra más grave. Con cavidad oral tenemos unas lesiones que se llaman proliferativas, es decir, como que tienen crecimiento
hacia afuera. En este caso solamente nos vamos a centrar en el fibroma de irritación y en el granuloma piógeno, que son como los más frecuentes. Estos dos, fibroma osificante, granuloma periférico, estos no los estudien. El libro pues se los trae, yo les dije que el libro guía era Robbins. No hay un solo capítulo de enfermedades digestivas, no hay uno solo, es decir, que ustedes tienen que buscar dónde está la patología de cavidad oral, dónde está la patología de hígado, patología de páncreas, porque son capítulos diferentes. Entonces, no están en un solo capítulo del libro, sino que están regaditos los órganos. Cuando hablamos de lesiones proliferativas, solamente estudian fibroma y granuloma piógeno, que son los más comunes de estos dos, nada, chao. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el granuloma piógeno. Cuando uno piensa en piógeno, piensa que es como de bacterias, ¿cierto? Realmente no, es como una lesión muy parecida a un hemangioma. Es una lesión muy vascularizada, que la mayoría de las veces es autolimitada, es decir, que se reabsorbe y se desaparece solo. Otras veces, entonces, tiende a crecer y en ese caso, pues necesita una resección quirúrgica, pero es un tumor benigno. Es un tumor benigno, aparece mucho, digamos, con mayor frecuencia en las mujeres en embarazo, precisamente porque está un aumento como de la vascularización generalizada y puede entonces favorecer la aparición de estas lesiones. En esta otra imagen, entonces, alcanzamos a ver un fibroma de irritación. Este fibroma de irritación es el típico que uno se hace cuando, por ejemplo, está muy estresado y se muerde los cachetes como por dentro. Entonces, ustedes ven que hay estudiantes, compañeritos, familiares de ustedes que son pues como con ese mismo viciecito. Entonces se cogen un cachetico y empiezan a mordérselo y a mordérselo y a mordérselo y a hacer entonces que haya un proceso inflamatorio de reconstrucción, inflamación, reconstrucción, en donde van finalmente proliferando todo ese tejido, va quedando una lesión así nodular, que para ellos es mucho más bueno porque se siguen masticando ahí el mismo cachete y se siguen aumentando la lesión. Con esta sí hay que tener especial cuidado porque puede evolucionar en un porcentaje muy bajito a una lesión premaligna que se llama una leucoplasia. Entonces, en este caso, sí es importante también pues resecar la lesión, hacerle pues la histopatología, el estudio y tener en cuenta que posiblemente en algún porcentaje muy mínimo pueden degenerarse en lesiones premalignas. No es como la relación fibroma inmediatamente cáncer, no. Fibroma, leucoplasia y después del cáncer. Entonces, pues como para que tengan eso en cuenta, porque eso también frecuentemente no se los ven los pacientes ansiosos, preocupados, que tienen pues como ese hábito. Dentro de las enfermedades que ustedes alcanzaron a ver en la parte de microbiología, pues acá hay un cuadrito que Robbins también nos presenta, que son con las enfermedades infecciosas que pueden verse con algunos signos y presentar síntomas dentro de la cavidad oral. Miren que hay lesiones, por ejemplo, bacterianas, pues enfermedades bacterianas, enfermedades virales, que pueden iniciar con algunas manifestaciones dentro de la cavidad oral. Acá pues no nos vamos a detener porque yo sé que eso lo han visto con la profe, ya saben que la mononucleosis, que puede dar la lengua, la leucoplasia vellosa, la fiebre escarlatina, que alguna vez también lo vimos cuando vimos anatomía de lengua, por allá vimos una lengua empresa, entonces recuerden la escarlatina, el sarampión con sus manchas de Koplik, que es el enantema pues patognomónico del sarampión. Patognomónico quiere decir que no se encuentra en ninguna otra enfermedad. Cuando encontremos pacientes con manchas de Koplik, son lesiones pues típicas del sarampión. Y cuando hablamos de enantema, quiere decir que hay una lesión como un brote, pero dentro de las mucosas. Cuando nosotros hablamos de exantema, quiere decir que hay una lesión en la piel, o sea, que está hacia afuera. Entonces, por eso cuando hablamos de enantema, nos estamos refiriendo específicamente a las lesiones que aparecen dentro de la mucosa. Por fuera de esas enfermedades infecciosas, vean ustedes que hay una cantidad de enfermedades sistémicas que también pueden presentar lesiones en la boca. Entonces, por ejemplo, el líquen, por ejemplo, el pénfigo, de pronto ustedes ya por, ¿cómo es? Por TEGU alcanzaron a ver algunas de estas lesiones, pero sepan pues que la mucosa oral también puede presentar cualquier tipo de manifestaciones y que a partir de ahí entonces tenemos que empezar con nuestras sospechas diagnósticas. Miren, por ejemplo, aquí vemos una lengua empresa, se ve bien eritematosa, se ve con esas papilas ahí
muy pronunciadas, se ve una lengua que está un poquito aumentada de tamaño, como si tuviera una glositis, lengua en presa, acuérdense, de fiebre escarlatina. Es una enfermedad producida por estreptococo beta hemolítico y lo que causa, además, pues como de la lengua en presa, es una faringoamigdalitis, ¿cierto? Puede causar además brote tipo rash a nivel de las superficies extensoras, o sea, codos, rodillas, y también pues fiebre marcada, ¿cierto? Y aquí en esta otra alcanzamos a ver unas lesiones. Estas son manchas de Koplik. Miren que es un enantema, es como un brotecito. En este caso, pues vemos que son máculas hipopigmentadas, pero que parecen granitos de sal. Son así lesiones y son varias. Parecen granitos de sal. Estas son las manchas de Koplik de sarampión. Entonces, resumen, cada tanto, pues cada como determinada cantidad de temas que nosotros vamos viendo, el libro también nos trae estos cuadritos de resumen, son muy valiosos porque pues nos dicen como las características puntuales de cada enfermedad. En este caso, entonces, vemos gingivitis como una inflamación frecuente, reversible, periodontitis, inflamación crónica y que afecta a las estructuras de sostén. Las aptas, entonces, son úlceras muy dolorosas que no tienen una etiología clara, pero que tenemos que prestar especial atención si son recurrentes o si no sanan, porque entonces tenemos que asociarlas con algunas patologías sistémicas. Vea, y les hablé de un montón de enfermedades en las aptas y no les hablé del reflujo gastroesofágico, que el reflujo gastroesofágico también puede producir aptas a repetición. Entonces también a esos pacientes les podemos hacer una endoscopia digestiva superior, sospechando entonces que tenga una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y finalmente, entonces, vimos las patologías, pues, tumores benignos, que son entonces lesiones reactivas, es decir, que aparecen frente a un estímulo. Cuando hablamos de granuloma piógeno, porque hay estímulos entonces que pueden aumentar la vascularización, en este caso entonces generar pues como un tumor tipo hemangioma dentro de la encía, y fibromas, entonces, cuando exponemos frecuentemente a un trauma y nos estamos, esa es la lesión de morderse el cachete, entonces lo estamos exponiendo, se está reactivando, se está generando y proliferando el tejido y por eso entonces finalmente crea pues como una masa sólida, que puede ser pequeña, porque que puede ser muy grande y que puede evolucionar posiblemente a una lesión premaligna. Bueno, ¿cuáles son las lesiones premalignas en cavidad oral? Entonces vamos a tener dos, leucoplasia y eritroplasia, que son premalignas, es decir, que están antecediendo a una lesión maligna, que en este caso entonces sería una neoplasia. La relación es la siguiente, como para que tengan esto presente. No todos los pacientes que tienen leuco y eritroplasia evolucionan a cáncer de boca, no. Pero cuando uno mira en retrospectiva a los pacientes que ya tienen carcinoma del piso de la boca, de la cavidad oral, mira hacia atrás, posiblemente la gran mayoría de ellos alguna vez tuvieron un leuco y una eritroplasia. Entonces, ellas son lesiones maculares, la una es blanca, la otra roja, de ahí su nombre, que pueden aparecer en cualquier parte de la cavidad oral. Ahorita vamos a mirar unas foticos, compromete cualquier parte, el piso, la lengua, las encías del paladar, y en donde esa lesión, pues en vez de resolverse, queda ahí todo el tiempo y a veces empieza a aumentar de tamaño. Es a veces muy difícil para los pacientes lograr visualizar esas lesiones. Entonces, tiene que ser alguien que sea muy acucioso, pues, y que se revise muy bien la boca y que se meta a un espejo y que se mire, pues, como muy, con mucho cuidado, pues, como todos sus tejidos. Pero en general es muy raro, ¿cierto? Es muy raro que uno haga eso. Pero entonces, algunas veces incidentalmente, uno lo puede observar dentro del examen médico. Entonces, ¿qué es lo que llegamos a mirar? Vemos una lesión más o menos como parecida a esta que alcanzamos a ver acá. Miren que todas son leucoplasias, pero cada una es como muy diferente en su patrón, en su formita. Miren, por ejemplo, acá esta que compromete pues como todo el dorso de la lengua, se puede confundir fácilmente con una lengua geográfica. Acá vemos, por ejemplo, un labio pues como en su cara interna, alcanzamos ahí a visualizar. Imagínense quién se va a estar pues revisando los labios por dentro en el espejo, es supremamente raro. Acá vemos, por ejemplo, una de la cara lateral de la lengua, esa es bien grande. El tabaquismo es un factor de riesgo que está bastante estudiado y relacionado con este tipo de lesiones premalignas, pues como de hábitos que se podrían de pronto mejorar. Aparte de eso, la edad, se dice pues que
promedio está entre la cuarta y la quinta década de la vida. Acá vemos también otra lesión. Miren que esta viene siendo justo detrás de los dientes de abajo, o sea, en el piso de la boca. Súper difícil pues uno encontrarla, ¿cierto? Por eso es que de rutina deberíamos asistir una vez al año al odontólogo, o si somos médicos muy juiciosos, pues entonces revisar juiciosamente toda la boquita, abra la boca, levante la lengua, ¿cierto? Tratando de buscar pues como este tipo de lesiones. Y acá vemos otra también muy particular. En este caso, hay algo importante con las leucoplasias. Principal diagnóstico diferencial de una leucoplasia es una candidiasis oral. Miren que se parece demasiado a una lesión por cándida. Yo sé que la profe se las ha mostrado. Candidiasis oral se parece mucho, sobre todo, por ejemplo, no es que a todas, esta se me parece y esta también se me parece a candidiasis oral. Entonces, miren que son lesiones maculares o tipo placa que aparecen pues en cualquier parte de la boca, que se van extendiendo y que hay algunas condiciones pues que se pueden relacionar más con la una que con la otra. Entonces, por ejemplo, en los bebés, pues, digamos que es mucho más frecuente la candidiasis que una leucoplasia, porque ya sabemos que esta aparece en los pacientes mayores. Pero, por ejemplo, si es un paciente mayor que utiliza, digamos, esteroides inhalados porque tiene POC, porque además es diabético y entonces empieza a tener estas lesiones, también habría que descartar, será una candidiasis oral porque está inmunosuprimido, será que de pronto tiene la leucoplasia, y ahí el diagnóstico pues se hace. Si queremos orientarnos más hacia leucoplasia, hay que tomar una muestra para hacer una biopsia, ¿cierto? Diagnóstico histopatológico. Y si queremos, nos vamos más a favor de la cándida, entonces eh, en candidiasis lo que hacemos es un KOH, ¿cierto? Un KOH, o sea, ¿cómo se dice? Un raspado, sí, feo. Tomar una muestra de la lesión en donde se hace un KOH y ahí se ven pues las hipas y los pseudomicelios, entonces ahí se hace el diagnóstico. Ese es un diferencial muy importante. Candidiasis oral y leucoplasia se parecen impresionantes. Y esta es una eritroplasia. Ahí vemos lesiones maculares que también son ubicadas en cualquier parte de la boca. Lo característico es que no desaparecen, antes que al contrario perpetúan, pueden quedar del mismo tamaño o pueden irse extendiendo en, en tamaño en los pacientes. Pero yo me fijo que era. Ya les toca aclarar. Bueno, esperen, yo me salgo. Ya vamos a entrar pues como en la parte de lesiones tumorales. Hasta acá entonces les voy a dejar por hoy, que es nuestro encuentro corto. No sé si de pronto tengan alguna pregunta frente a lo que llevamos hasta ahorita. Profe, dijiste que las eritroplasias no desaparecían. Lo que pasa es que ellas tienden a ser lesiones que están antecediendo otra lesión mayor. Es decir, que ellas, digamos que prevalecen o van a permanecer ahí porque posiblemente van a evolucionar a otro estadio más grave que serían las neoplasias. La mayoría de las veces ellas no desaparecen. Tendríamos que encontrar cuál es de pronto la causa que está llevando a ese paciente a hacer esa degeneración, pues ese cambio o esa displasia del tejido, pero es súper complicado, sobre todo si estamos a la luz de un paciente que es fumador crónico, que ya está mayor, es bastante complicado entonces que sean lesiones reversibles. Ahora, que puedan no evolucionar definitivamente hacia un carcinoma, puede ser que de pronto se queden ahí y que no evolucionen posteriormente. Pero la mayoría de las veces cuando se detectan, simplemente se resecan para que no vayan, pues para prevenir eso, que no vayan a evolucionar.